Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar la charla que preparamos para esta mañana. Y como pueden ver en el texto, utilizo un material que ya tenía posteado acerca de un comentario a la carta de los Gálatas. Y el tema que vamos a echar un vistazo en esta mañana es acerca de la identidad de la iglesia, la definición de este término y las implicaciones. Es un tema largo, pero bueno, vamos a hablar de generalidades y donde se vaya requiriendo, pues vamos a meter un estudio con algunas peculiaridades, algunos detalles. Entonces, respecto a la definición del término iglesia, muy común en el léxico de círculos cristianos, tenemos lo siguiente: ha habido una gran confusión en los últimos años sobre lo que la iglesia es. Algunos han enseñado que la iglesia es una nueva entidad que reemplaza a Israel. Otros han enseñado que la iglesia es un nuevo cuerpo que es totalmente independiente, nada que ver con Israel. El otro al menos dice, bueno, lo reemplazó, pero otro no, el otro simplemente se levanta independiente de Israel. ¿Ok? El término iglesia está tan difundido en tantas formas diferentes que se corre el riesgo de perder su verdadera identidad. De hecho, ya se ha perdido su verdadera identidad. La identidad de la iglesia, como les comentaba hace un momento, va a determinar a qué grupo de personas pertenecen los creyentes nacidos de nuevo y tiene un impacto directo en la continuidad de la validez de la Torá y de muchas otras enseñanzas. Esta parte me parece muy interesante. Tenemos que identificar, buscar, llegar al origen, a la esencia de qué es o quién es la iglesia, porque va a determinar a qué grupo de personas pertenecen los creyentes nacidos de nuevo. Me explico, ¿a quiénes pertenecemos? Todos los que estamos ahorita reunidos y otros grupos y muchos grupos alrededor del mundo, ¿a quiénes realmente pertenecen? Ok. Entonces, es un tema muy importante. Es más, hay alguien que ha sugerido que después del tema de salvación, algunos académicos dicen, después del tema de salvación y nuestro acercamiento a Dios a través del Mesías, etcétera, dice, un segundo tema que debe de ser este, estudiado, leído y entendido es el tema de la identidad de la iglesia. Así de importante es este tema. Y bueno, respecto a las definiciones, la palabra griega que aparece, donde la mayoría de las versiones al castellano dice iglesia, la palabra griega es eclesía. Esta es la palabra que está detrás de todas las versiones al castellano. Es la palabra griega que está detrás de las versiones al castellano de iglesia. ¿Ok? Es eclesía. Esta es la palabra griega, eclesía. Es la palabra griega, detrás del castellano, iglesia. Y eclesia es una palabra griega que significa básicamente asamblea. Y bueno, eclesia es una palabra compuesta por una palabra compuesta por la palabra ek, que significa fuera de, sacar de, y kaleo, que es llamar, llamar fuera, llamar afuera, sacar, ¿me explico? Entonces, técnicamente, escuche muy bien esto, técnicamente no hay tal cosa como iglesia. Esta palabra iglesia no debería existir, porque la palabra griega eclesía, o sea, acuérdense que las traducciones es traduces de un lenguaje a otro, y eclesía no significa iglesia, eclesía significa llamados fuera, ¿me explico? O asamblea, o llamados fuera en esencia cuando vemos su etimología, llamados fuera. Y bueno, es una asamblea, pero técnicamente la palabra iglesia no debería existir, no existe, porque la palabra griega eclesia traducida como iglesia no significa iglesia en absoluto, sino asamblea. Ok, interesante.
nuevamente, suena, eclesía, iglesia, pero eclesía, en un trabajo de traducción, eclesía, nuevamente, no significa iglesia. Eclesía es llamados fuera o asamblea, pero no iglesia. ¿Me explico, verdad? Esta es la parte técnica. A pesar de que proviene de una raíz que significa sacar fuera, es un detalle interesante, no hay en sí especial significado teológico en esta palabra en un momento dado. Ahora explico por qué. ¿Por qué? Porque de hecho, esta es la misma palabra griega eclesía, es la misma palabra griega que se utilizó para asamblea, pero por los escritores paganos clásicos griegos, tenía otras connotaciones, reuniones en el mercado, reuniones políticas, esos también eran llamados eclesías, asambleas, reuniones, ¿ok? Hay muchos lugares en los que la palabra griega eclesía aparece en el Nuevo Testamento, pero que en la versión al menos la más conocida en Latinoamérica, la Reina Valera y otros traductores no tradujeron la palabra como iglesia, sino como asamblea. Me explico, jugaron ahí con la definición o con la traducción. Vieron eclesía y jugaron ahí con estas dos palabras, o iglesia o asamblea. Es lo que se llama comúnmente como una traducción selectiva. Traducción selectiva. Traduces dependiendo del contexto. Entonces, ese es el recurso al que recurrieron los traductores. Vieron la palabra eclesía y utilizaron este recurso de la traducción selectiva y decir, bueno, aquí le ponemos iglesia, acá le ponemos asamblea. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en Hechos 19, el 32 al 41, en el alboroto en Éfeso, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, y ahí viene la palabra eclesía, estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Había mucha gente ahí, griegos y adoradores de ídolos, etcétera, pero esta concurrencia, la palabra griega que está detrás de esta palabra concurrencia es eclesía. Pero bueno, los traductores, utilizando esta herramienta de la traducción selectiva, dijeron, no, pues esto no vamos a decir que es la iglesia, ¿verdad? Es una concurrencia de mucha gente mixta y adoradores de ídolos, etcétera. Ok. Pero está la palabra eclesía. La palabra griega eclesía es utilizada en toda la traducción griega. Esto también es un detalle muy interesante. La palabra eclesía es utilizada en toda la traducción griega de la Septuaginta del Tanakh como la palabra para asamblea. Esto es, aquí explico, en la versión griega del Tanakh o del llamado Antiguo Testamento, la versión griega, hubo una traducción del hebreo al griego llamado la Septuaginta, y esto sucedió más o menos como del 280 al 132 antes de la era común, surgió esta versión griega, y cada vez que los traductores, cada vez que los rabinos, los estudiosos, los académicos que iban encargados de la traducción, cada vez que llegaron a las palabras hebreas, Kehilá, Kehelat o Edat Israel, ellos no fallaron en traducir las palabras a la palabra griega eclesía. Cada que veían estas palabras, Kehilá, Kehelat o Edat Israel, traducían como al griego como eclesía. Esta misma palabra se traduce al castellano, eclesía, como ya vimos, como iglesia en el llamado Nuevo Testamento. Kehela o Kehilá y Edat Israel son términos utilizados para designar al pactado pueblo de Israel de Dios. Eso es interesante. Si van anotando esto, notándolo y anotándolo, las dos cosas, es que cuando se refería a la comunidad de Israel, que es Kehilá, Kehela, tu Edat Israel, se estaba refiriendo al pueblo pactado de Dios, al pactado pueblo de Israel de Dios, al Israel de Dios pactado bajo pacto, y a este pueblo de Israel bajo pacto con Dios, que en hebreo es Kehilá, Kehela, tu Edat Israel,
los traductores de la Septuaginta tradujeron como eclesía, ¿ok? Lo tradujeron como eclesía. Ahora bien, hay algunos que dicen que la iglesia, voy a estar utilizando, pues para no perder el hilo, para no, para entenderlo mientras vamos entrando a tono, voy a seguir utilizando el término iglesia. Dijimos que técnicamente la palabra iglesia no debería existir, porque eclesía, aunque suena, ¿verdad? Eclesía, iglesia, mira, suenan igual. Eclesía no significa iglesia. Eclesía significa llamados fuera, sacados fuera o asamblea. Pero bueno, voy a seguir utilizando la palabra iglesia para estar todos en el mismo canal y en un buen entendimiento. Hay algunos que dicen que la iglesia era una nueva entidad nacida en Hechos, capítulo 2 en Pentecostés, del 30 al 32. Ustedes recordarán ahí los pasajes en Hechos 1 y 2, donde surge ahí una situación, un evento profético. Hay quienes dicen, allí nació la iglesia. Allí nació la iglesia, dicen los pentecosteses, por ejemplo. Hay otros que dicen que no, como los bautistas. Dicen no, la iglesia o la eclesía nació a orillas del mar de Galilea cuando Yeshua llama a sus discípulos. Allí nació la iglesia, dice, o algunos otros grupos cristianos. ¿Ok? Sin embargo, si pasamos a Hechos 7, 37 al 38, vemos a Moisés como el que estuvo en la congregación o en la eclesía en el desierto. Vean como nuevamente, ustedes van a ir notando cómo pues los traductores pues tomaron ventajas, dependiendo de su trasfondo teológico, recurrieron, como ya les dije, a la traducción selectiva y dijeron, no, pues Moisés estuvo en la congregación, en el desierto, y la palabra griega es eclesía, pero no tradujeron la palabra como eclesía como iglesia, sino como congregación, por cuestiones teológicas. Me explico, no les va a hacer sentido que Moisés estuvo en la iglesia, estuvo con la iglesia en el desierto. No, eso no es posible, porque la iglesia, nuevamente, o nació en Pentecostés, o nació con el ministerio de Yeshua. Así es que no tenemos por qué traducir eclesía como iglesia aquí en este pasaje. Vamos a traducirlo como congregación o asamblea. ¿Me explico? Pero bueno, eso es lo que se piensa, que nació en el 30 o el 32 de la era común en Pentecostés, de acuerdo a Hechos 2, o durante el ministerio de Yeshua. Entonces, vamos a ver lo que dice, como ya dijimos, Hechos 7, 37 al 38. Este Moisés, es en el relato, el testimonio de Esteban, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación o eclesía en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. Yo subrayé pues la palabra congregación aquí, es muy importante, la congregación, eclesía, pero también porque dice que lo que se recibió, ya que estamos en el tema de Shavuot todavía, en el ambiente de Shavuot, ¿qué es lo que se recibió en el monte Sinaí? Todos dicen, pues la ley, la Torah, etcétera, pero aquí le llama a esta ley, esta Torah le llama palabras de vida. Esto es lo que se recibió, de acuerdo al testimonio de Esteban, lo que se recibió en el monte Sinaí. Ya sé, vuelvo a repetirlo, que todos entendemos que lo que se recibió fue la Torah, las leyes, pero es muy interesante que Esteban dice, lo que se recibió ahí, le pone otro nombre, son palabras de vida, ¿ok? Pero bueno, hablaremos en otra ocasión o si podemos ahondar en esto un rato más. Entonces, hasta aquí hemos visto dos detalles interesantes y lo han notado. Número uno, que la palabra eclesía
ya se utilizaba, la palabra eclesía en griego ya se utilizaba, no es propia en las traducciones del Nuevo Testamento, sino que ya desde antes, desde el 280, antes de la era común, antes del Mesías, ya traductores, eruditos y académicos judíos habían traducido palabras como Kehilá y Kehelat o estas palabras para hacer referencia a la comunidad de Israel bajo pacto. Cada que vieron esas palabras y que hacían referencia a esa comunidad, a esa asamblea pactada con Dios, la tradujeron como a ese grupo como eclesía. Entonces, muy interesante, ya eclesía existía, la eclesía, de acuerdo a las traducciones de la Septuaginta, pues ya estaba eh, desde los tiempos de Moisés. Me explico, la eclesía. Y bueno, sigue reforzando el testimonio en el llamado Nuevo Testamento, sigue reforzando este hecho, dado que Moisés dice que estuvo con la congregación. Moisés estuvo con la congregación o con la eclesía en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. ¿Ok? Espero que hasta aquí me esté dando a entender y sea claro. La eclesía siempre ha estado. Desde los tiempos de Moisés siempre ha estado una eclesía, un grupo, una asamblea pactada o en pacto con Dios. ¿Ok? Número dos, que he mencionado así de pasada, es que los traductores recurren a un recurso llamada la traducción selectiva. Y dependiendo de su contexto o su trasfondo teológico, traducen, ¿ok? Tal es el caso aquí, que Moisés estuvo con la eclesía, pero aquí no tradujeron como iglesia, la tradujeron como congregación, pues porque no les hacía sentido. No, pues es que la iglesia no surgió con Moisés, ¿me explico? Entonces no vamos a ponerle congregación o asamblea. Pero técnicamente es una eclesía. Esta eclesía es la que encontramos allá en todo en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra que utilizamos aquí en el llamado Nuevo Testamento. Pero vamos a seguir hablando y ahorita se aclara más todo esto. Como podemos notar, la palabra griega que está detrás del castellano congregación o asamblea es eclesía. La palabra eclesía tiene un trasfondo hebreo que debemos conocer. A medida que conocemos el trasfondo hebreo, estaremos más cerca de lo que la Biblia enseña acerca de la identidad de la llamada iglesia. ¿Ok? A medida que conocemos el trasfondo hebreo, el contexto, estaremos más cerca de lo que la Biblia enseña acerca de la identidad de la iglesia. Ciertamente, esta congregación o iglesia o eclesía no podría haber sido una nueva entidad, no podría haber sido una nueva entidad en el llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Esteban estaba refiriéndose a Deuteronomio 18, del 15 al 16, según está escrito: profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste el Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cajal o eclesía, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Como ya hemos visto, uno de los temas de Shavuot es que a Shavuot se le conoce el día de la asamblea, el día de la eclesía, el día de la iglesia. ¿Me explico? Pero a ese día, ese momento en la entrega de la Torah se le conoce como el día de la asamblea, el día de la eclesía. Pero, nuevamente, la congregación o la iglesia de las que se habla en el Nuevo Testamento no podrían haber sido una nueva entidad, porque ya Esteban se estaba refiriendo, por ejemplo, a una entidad, a una iglesia, pero desde en los tiempos de Moisés, cuando se entregó la Torá en el día de la asamblea. La palabra en hebreo, kahal, en Deuteronomio, se traduce en griego como eclesía, y al castellano
como en la versión Reina Valera, como congregación o asamblea. Deuteronomio 18:16 describe el acontecimiento que sucedió en el monte Sinaí, Horeb, como el día de la asamblea, el día de la cajal, de la iglesia, de la eclesía. Ese momento es el día de la eclesía, de la iglesia, de la cajal. Entonces, hasta aquí lo que surge es que si alguien pregunta, oye, ¿cuándo surgió la iglesia o la eclesía? Pues no fue Hechos, no fue durante el ministerio de Yeshua. Dice que el día de la asamblea, el día de la cajal, el día de la eclesía fue al pie del monte Sinaí. Ahí sucedió ese día de la asamblea, cuando nació la asamblea. Un grupo de personas entrando en pacto con Dios. 3 veces en el libro de Deuteronomio, Moisés describe este acontecimiento que sucedió en el monte Sinaí como el día de la asamblea, el día de la cajal, el día de la eclesía, el día de la iglesia. El primer suceso ya lo mencionamos en Deuteronomio 16:18 ahí. Ok. En Deuteronomio 16:18 es la primera aparición del día de la asamblea, el día de la eclesía. Los otros dos suceden en Deuteronomio 9:10 y Deuteronomio 10:4. Y aquí tenemos los textos, ¿ok? Y me dio el Señor las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Dios en el monte, del medio del fuego, el día de la asamblea, el día de la eclesía. Y en Deuteronomio 10:4 dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Dios. Así, en Sinaí tuvo lugar por primera vez la reunión de la asamblea. La Torá llama a aquel día el día de la asamblea, es decir, el día cuando la asamblea o la eclesía nació oficialmente. Allí nació oficialmente la asamblea, la eclesía, ¿ok? Un grupo de personas pactando con Dios. Allí nació oficialmente, no en hechos, no durante el ministerio de Yeshua, desde el evento que tuvo por primera vez en Monte Sinaí. Es altamente significativo, como ya les explicaba, que los traductores al castellano, la misma palabra eclesía fue traducida en el llamado Antiguo Testamento como asamblea y en el llamado Nuevo Testamento como iglesia, sugiriendo o implicando una discontinuidad entre Israel y la comunidad o asamblea del llamado Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? A los traductores no les hacía sentido que ya en los tiempos de Moisés existiera la iglesia, ya que consideran que es un concepto muy propio del llamado Nuevo Testamento y por eso acuñaron una nueva palabra. Eso es una verdad. Acuñaron una nueva palabra al castellano, iglesia. Acuñaron una nueva palabra, porque ya dijimos, eclesía no significa iglesia, ¿ok? Pero se acuñó este nuevo concepto, iglesia, en inglés church, ¿ok? Pero nuevamente, eclesía no significa church, ni significa iglesia. Eclesía es asamblea o o los sacados fuera, un grupo de personas sacados fuera, apartados, me explico. Pero ni church ni iglesia son las traducciones correctas para la palabra griega eclesía. ¿Ok? Como ya vimos entonces, esto es muy interesante, donde quiera que la frase la asamblea de Israel o la eclesía de Israel o la asamblea de la gente de Dios aparece en el llamado Antiguo Testamento, la Septuaginta tiene eclesía de Israel o eclesía de la gente de Dios. O pudiera ser la iglesia de Israel o la iglesia de la gente de Dios.
Así, la llamada iglesia, que es el cuerpo del Mesías, es en realidad, escuche muy bien, la asamblea de Israel. Esto es la realidad. Hay continuidad. La así llamada iglesia, como se conoce, por eso le puse entre comillas, que es el cuerpo del Mesías, es en realidad la asamblea de Israel. ¿Qué les parece? Esa que nació al pie del monte Sinaí. Yeshua no vino a crear una nueva religión, sino para ser el Mesías de la asamblea de Israel, de la eclesía de Israel. Donde quiera que su versión al castellano del Nuevo Testamento se refiere a una iglesia, entre comillas, es decir, un grupo de creyentes, el griego tiene eclesía, un término que comúnmente se refiere a la asamblea de Israel. ¿Qué les parece? Ya vamos dándole forma para entender la identidad de la iglesia, entre comillas, o de la eclesía. ¿Quién es la iglesia o la eclesía? No es otra que la asamblea de Israel, bajo pacto, la que nació al pie del monte Sinaí. No un, como dijimos aquí, no un nuevo grupo, no una nueva religión. Eso nos hace pensar las versiones, las traducciones y las malas interpretaciones de los textos. La iglesia, de comillas, como la mayoría de los círculos cristianos ha entendido, nunca existió, así como en la parte técnica, iglesia nunca ha existido. Todos los pasajes que la gente ha pensado que estaba hablando de la iglesia, estaban en realidad hablando de la Asamblea de Israel. Eso es muy interesante. Para el cristiano no, le va a caer así como, para los círculos cristianos va a caer, les puede caer como un cubetazo de agua fría. Todo lo que los círculos cristianos han pensado como iglesia, les va a caer como cubetazo de agua fría el saber que siempre se estaba refiriendo a la asamblea de Israel, al Israel redimido en pacto con Dios. Sería una revolución para la teología cristiana. Obviamente, pues no sería fácil, no será fácil de aceptar. O sea, no, no es cierto. Siempre, durante generaciones, cientos de años, siempre hemos pensado que la iglesia es un nuevo grupo, que la iglesia, no, y ahorita que les digas, o que sepan, que entiendan, no, es que siempre la iglesia es una referencia a la Asamblea de Israel, que nació en Sinaí. Es súper revolucionario esto. ¿Están de acuerdo? O sea, no, no, no lo puedo creer, no, no, no. Y van a entrar así como, o nosotros mismos entramos, ¿se acuerdan, chicos? Nosotros entramos así como en los psicólogos, ¿no? En la fase de negación, en la fase de aceptación y de, así entramos, porque no, no, no era muy, no lo puedo creer. Y así entramos en este periodo así de para aceptar algo, en la fase de negación, y luego que se va a la fase de enojo, y luego en la fase de, bueno, así, todos entramos así, cuando dijimos, es que no, es que iglesia, no hay otro grupo, es la asamblea de Israel, la comunidad de Israel, que nació en Sinaí. Entonces, no, no puedo creerlo. Por lo tanto, de forma general podemos decir que los términos bíblicos e iglesia, si queremos saberlo así para fines de estudio, de forma general podemos decir que los términos bíblicos iglesia e Israel son términos sinónimos. ¿Qué les parece? Esto me refiero si lo utilizamos en el texto, dentro del contexto, porque cada que veas la palabra iglesia, Pablo, ¿no? Pablo va escribiendo a las iglesias que están a tal, o a la iglesia que está en tal, y a la iglesia y tal, pues realmente se estaba refiriendo a la comunidad de Israel, a la asamblea de Israel redimida y en pacto, que siempre ha existido desde los tiempos de Moisés. No hay duda que los primeros creyentes y discípulos de Yeshua entendieron que Cajal
o eclesía estaba conectada con la Asamblea de Israel. No había problema en el primer siglo. En el primer siglo no había problema. Fue un proceso histórico y teológico que llevó a una separación, pero ténganlo por seguro que cuando escuchaban el término, Yeshua obviamente no hablaba en griego, pero cuando escuchaba sobre esta quejilá, o sobre esta roca edificaré mi quejilá, ¿se imaginan? Ya sé que no me gusta mezclar palabras al español y en hebreo, pero nada más para entenderlo. En estas palabras de Yeshua, y sobre esta roca edificaré mi quejilá. Ustedes, me explico, para comenzar no dijo iglesia, ni eclesía. Yeshua dijo, sobre esta roca edificaré mi quejilá. Pues, ¿qué entendían? ¿Qué entendían? Ah, pues la quejilá, la que nació en Sinaí. ¿Me explico? También cuando Esteban estaba, y este es el Moisés que estuvo con la quejilá en el desierto. Pues ya sabían a qué se refería. ¿Me explico? Después vino el griego y la tradujeron quejilá como eclesía, pero quedó el mismo entendimiento. Ah, la eclesía es la quejilá. Ah, okay. Pero después, con el paso del tiempo, alguien tradujo eclesía como iglesia y como dijimos, se acuñó esa nueva palabra y dijeron, ah, pues, es un nuevo grupo, un grupo emergente que sustituye, que reemplaza y mucha teología surge o está dependiendo de esto. Pero bueno, esto es lo importante. No hay duda que los primeros creyentes y discípulos de Yeshua entendieron que Cajal o Eclesía estaba conectado con la asamblea de Israel. ¿Ok? Vamos a ver evidencias. La Eclesía como guardiana de la Torá. ¿Están listos? Ahora, es muy importante notar que esta congregación eclesía en el desierto, como ya dijimos, recibió palabras de vida a través del mediador Moisés. Ahora vamos a empezar a conectar términos. Ya dijimos que eclesía, congregación o asamblea o iglesia, si quiere llamarlo así, pues se refiere a la comunidad que nació, a la asamblea que entró en pacto en Sinaí. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a conectar otros términos. ¿Por qué? Porque a esta eclesía, a esta congregación, a esta quejilá, en el desierto recibió palabras de vida a través del mediador Moisés. ¿Qué son estas palabras de vida que les dije? Son muy importantes. Si nada más hacía recordando y a flor de tierra, recordamos que lo que se dio en Sinaí fue la Torá o la ley. Pero Esteban le llama a esta Torá o ley y le llama palabras de vida. Veamos, ¿por qué le llama palabras de vida? ¿Ok? ¿Por qué le llama Esteban palabras de vida? En Levítico 18, en esta versión dice, cumplan mis leyes y mis mandatos que dan vida al que los cumple. La Torá, los mandamientos, las leyes, dice Levítico 18, dan vida al que los cumple. Entonces, no por nada Esteban dijo que lo que se recibió en Sinaí fueron palabras de vida. Tenía soporte, él sabía lo que estaba diciendo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque en Levítico 18:5 dice, cumplan mis leyes, mis instrucciones, mis mandamientos que dan vida al que los cumple, yo el Señor. Eso fue Levítico 18:5. Deuteronomio 30:11 y 19. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Pero vuelvan, ya sé que me brinqué del 11 al 19, solamente para ponerle contexto a esto, porque en el versículo 11 se está refiriendo este mandamiento o los mandamientos. Y a estos mandamientos, cuando se los presenta, el versículo 19 dice, bueno, para terminar, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante, ¿qué? La vida, la vida. Estos mandamientos finalmente le llama, puse delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú
y tu descendencia. Nuevamente, vamos entendiendo por qué Esteban le llamó la congregación de Israel, la eclesía, la asamblea, recibió palabras de vida. ¿Qué son estas palabras de vida? Los mandamientos que dan vida, las leyes, las instrucciones, por eso le llamó palabras de vida. Interesante, ¿eh? Deuteronomio 32, 46 y 47 les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Vean el contexto. Versículo 47. Porque no es cosa vana. O sea, las palabras de esta ley no es cosa vana. ¿Es vuestra, qué dice? Es vuestra vida. Y por medio de esta ley, instrucción, Torah, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Así es que las palabras de vida, voy a ponerle aquí, las palabras de vida son la Torah. La Torah es vida. Por eso Esteban dice, recibieron palabras de vida. ¿Ok? Entonces vamos anotando. La eclesía, la iglesia, la quejilá, la congregación en pacto con Dios, recibió en Sinaí palabras de vida que es la Torá. Por eso dijimos, por eso le puse este pequeño título aquí. La eclesía como guardiana o como depositaria ¿de qué? De la verdad, de la Torá. Ok, ahorita vamos a ver dónde va a terminar todo esto. La eclesía, la iglesia, la quejilá, es la depositaria o es la guardiana de la Torá, de las palabras de vida. Ya lo vamos entendiendo aquí en lo que dijo Esteban. Ok, acuérdense lo que dijo Esteban, estamos hablando, este es el Moisés, ok, que recibió palabras de vida, ok, perdón, me estoy moviendo por aquí. Muy bien, de aquí que un académico, me gustó mucho, un académico sugiere la siguiente definición para iglesia o eclesía. Dice él, la definición de iglesia es una asamblea de los llamados fuera o el cuerpo de observantes de la ley de Moisés. ¿Qué les parece esta definición? Aviver Mordejai sugiere esta definición. Si quieres saber la definición de iglesia es una asamblea de los llamados fuera o el cuerpo de observantes de la ley de Moisés. Esta es la asamblea, esta es la eclesía, esta es la iglesia. Si quieres una definición. ¿Qué les parece? No, es increíble. Hechos 21:20 dice así. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Por eso Mordejai sugirió. Una definición de iglesia es una asamblea de los llamados fuera o el cuerpo de observantes, porque todos son celosos por la ley, o el cuerpo de observantes de la ley de Moisés. Esto es la eclesía. Esta es la verdadera eclesía, un cuerpo de observantes de la ley de Moisés, en pacto con Dios, pero observantes de la ley de Moisés. ¿Qué les parece? Ahora vayamos a ver 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Están listos? Dice el versículo 14 y 15, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia. ¿Qué les parece estas palabras de Timoteo? Te voy a escribir, pero si no llego, todo esto te lo escribo para que sepas cómo comportarte. Cómo deben comportarse todos los que pertenecen a la iglesia, a la eclesía, a la quejilá,
que es la familia de Dios. O sea, también le llama la eclesía, también le llama la familia del Dios vivo. Y luego dice la iglesia, que es la que sostiene y defiende la verdad. En nuestras versiones, voy a ver aquí, por ejemplo, aquí tengo mi Biblia aquí conmigo. Dice en 1 Timoteo, la estoy abriendo, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que sepas, que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia. Dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense cómo le llama a la congregación. Le llama cómo debes comportarte a los que pertenecen, le llama a la eclesía, le llama a la familia del Dios vivo y también le llama la iglesia, que es el sostén y la que defiende la verdad. Aquí en la versión de Reina Valera 1960 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Nuevamente, número 1, casa de Dios, que es la iglesia, ¿ok? Que es la iglesia del Dios viviente, y lo dice, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es ser columna y baluarte? Es la que sostiene y defiende la verdad. La iglesia, que es la familia del Dios, es la que sostiene y defiende la verdad. ¿Ok? Encuentro esto muy fascinante porque el pilar y soporte, el sostén o defensa de la verdad está directamente relacionado o conectado a la iglesia del Dios viviente, a la eclesía del Dios viviente, que se llama la familia de Dios, la asamblea de Israel, como ya vimos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dicen Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Tu ley, la verdad. Tu Torah es la verdad. Tu Torah es la verdad. Y dice, la iglesia es la que sostiene y defiende, es la que es columna y baluarte de la verdad. ¿Me explico? Igual que como dijimos, como decía Esteban, en el Sinaí, la iglesia recibió palabras de vida. Dijimos que las palabras de vida es la ley, la Torah, y nuevamente encontramos otro testimonio aquí de Pablo escribiendo a Timoteo. Es que la iglesia, la eclesía, y tiene continuidad. La Torah, la verdad no tiene otro depositario. La Torah, las palabras de verdad, la ley tiene un solo depositario y fue la eclesía, la iglesia, la quejilá en Monte Sinaí, una asamblea de gente entrando en pacto con Dios. Este grupo es el que es depositario, defensor de la verdad. ¿Cómo les suena? ¿No? Les suena así de mucha, así suena así como que, ok, o sea, soy defensor de la verdad. O sea, en mis manos se depositó la Torah para que la defienda, para que la sostenga. Estas palabras de vida. La Torah es verdad. Ok. Así, el depositario de la verdad, que es la Torah, no ha cambiado y ha sido desde tiempo, la congregación de Dios, la asamblea de Israel, la iglesia de Israel. No ha cambiado este depositario. Dice Esteban, ¿a quién se la dio? Y Pablo sigue diciendo a Timoteo, sigue siendo la misma. La iglesia, la comunidad de Israel, es el depositario de la verdad, de la Torah, de las palabras de vida. ¿Ok? Aquí nuevamente un versículo muy interesante en Deuteronomio 33:4. Dice, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob o Israel. Y nuevamente congregación, cajal, eclesía. Aquí dice que la ley
Es una heredad, una herencia. O sea, tu herencia, la eclesía, es la que heredó la Torá. Por eso dijimos, no hay otro depositario. No hay otro depositario de la verdad, de la palabra de vida. No hay otro depositario. Siempre ha sido la comunidad redimida de Israel, la comunidad que está en pacto. Ok. Dice aquí, ellos recibieron como heredad, como herencia. Es por eso que dice, ellos recibieron palabras de vida. Y es por eso que Pablo dice, la iglesia, la eclesía es la defensora, y es la columna y baluarte de la verdad, de la Torá, de las instrucciones de Dios. La congregación eclesía de Israel es la heredera de la Torá. De aquí que Pablo le dice a Timoteo que la eclesía es pilar y defensora de la verdad, que es la Torá. Esta porción de 1 Timoteo demuestra continuidad. Esto es, la eclesía, la quejilá del llamado Nuevo Testamento, es una extensión de la eclesía del llamado Antiguo Testamento. Hay continuidad, no discontinuidad. La discontinuidad solamente sirvió para dividir. ¿Me explico? Sirvió para echar a rodar doctrinas teológicas de odio, eh, de homicidios, etcétera. Entonces, no hay discontinuidad entre Israel, la comunidad de Israel, la asamblea de Israel, en pacto, y la eclesía que menciona Yeshua, y a la que se dirigen los emisarios o los apóstoles. Josué 8:34-35 dice, después de esto, leyó las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, ¿sí? No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Ok? Entonces, las palabras de la ley, la depositaria, el que recibió palabras de vida es la congregación de Israel. Bueno, y aquí habla también muy interesante, que es otro tema, pero hay extranjeros incluidos en esta congregación de Israel. En Nehemías 8, del 1 al 3 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, ¿ok? La cual el Señor había dado a Israel, ¿ok? O sea, él es el depositario. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, de la quejilá, de la eclesía, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y en el libro, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pero nuevamente, la eclesía se dirige en asuntos religiosos, éticos, de éticos, religiosos, de higiene, del trato con el prójimo, etcétera. Esta congregación se dirige por el libro de Moisés, por las instrucciones que Dios dio al pueblo a través de Moisés. ¿Ok? Ahora, la cosa no termina aquí, apenas esto fue la introducción. No se asusten. Ahora la cosa no termina aquí, hay más. En Mateo 18, pasaje conocidísimo de todos nosotros, dice Mateo 18 del 15 al 17, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es el código de ética, de cómo debe de conducirse. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, así deben de conducirse. Si quieres saber cómo debes de conducirte, recurre a la Torá, las palabras de vida, a la verdad, porque ella te va a decir cómo te conduzcas. Y aquí nuevamente Yeshua
lo sabe y lo enseña. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a quién. Pasaje conocido de todos nosotros, dilo a la eclesía, a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Del contexto que estamos hablando, ¿qué podemos entender o aprender? Siendo que la congregación del llamado Nuevo Testamento se le entregó la Torá como heredad y que contiene muchos códigos de ética, por ejemplo, respecto al trato con el prójimo y resolver conflictos interpersonales, es que Yeshua dio instrucciones de ir a la asamblea o a la comunidad o a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene instrucciones que recibió, de las cuales en Deuteronomio dice, cuando sigan estas leyes, instrucciones, todos los pueblos van a decir, qué pueblo, qué nación tan grande, tan pueblo tan entendido es esta que tiene instrucciones. Voy a leer esa porción en Deuteronomio. Dice así, estoy buscando aquí, dice Deuteronomio 4:6, guárdalos pues, o sea, hablando de las instrucciones, de los mandamientos, de las palabras de vida, de la Torah, dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre todos los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pues cómo no, recibió palabras de vida, recibió la Torá, eso es lo que les iba a hacer sabio, inteligente entre las naciones. Por eso Yeshua les dice, oye, si hay un problema, una situación que surja, chequenlo con la comunidad, con la congregación, con la eclesía, porque la comunidad, la eclesía es la depositaria de la verdad, con instrucciones que te hacen sabio, inteligente delante de todos los demás pueblos. ¿Me explico? Por eso Pablo también le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Esto te escribo para que si no llego, sepas cómo comportarte. ¿Quieres saber cómo comportarte en todos los ámbitos de la vida? Lo vas a encontrar en la Torah. ¿Ok? Porque la Torah tiene instrucciones que te hacen sabio, inteligente delante de todos los pueblos. Una prueba más de esta continuidad entre la eclesía del llamado Antiguo Testamento y la eclesía del llamado Nuevo Testamento es la siguiente. Una característica de la congregación que estaba en el desierto al pie del monte Sinaí es que respondió al llamado de Dios con las siguientes palabras: oiremos y obedeceremos. Oír y obedecer. Eso es lo que la congregación, la asamblea, la eclesía tiene una característica al momento de que se depositó la Torá en sus manos. La congregación dijo, oiremos y obedeceremos. Dice en Deuteronomio 5, del 22 y luego brinco al 27. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más, luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Acércate, dice el versículo 27, acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros, decía el pueblo, escucharemos y obedeceremos. Escucharemos y obedeceremos. ¿Se acuerdan? Este corazón y esta actitud que tenía el pueblo de la frase que se lee mucho en Shavuot, Naaseh Benishma, aún antes de que nos digas, nosotros aceptamos, entendemos, escucharemos y obedeceremos. De aquí que Yeshua dice que los que guardan y practican la Torá, las instrucciones, el pacto concertado en Sinaí son su familia, cuando les dice en Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen, la obedecen. Esa es mi familia, esa es mi comunidad. Los que oyen y la hacen.
los que guardan y practican tal y como dijo el pueblo de Israel, los que escucharemos y obedeceremos. ¿Qué les parecen las palabras de Yeshua? Hoy Yeshua estaba predicando, estaba hablando y lo interrumpe y dice, te está buscando tu mamá, tus hermanos. Les dice, mi madre, mis hermanos. No que estaba despreciando, pero dijo algo muy ciertísimo para todos los que están escuchando. Es que mi madre y mis hermanos son los que oyen y obedecen a Dios. Eso es mi familia, esa es la iglesia, esa es la comunidad. La relación entre estos textos es evidente. Yeshua le estaba recordando a todo Israel su obligación de cumplir el pacto de la ley de Dios como fue ratificado en Sinaí. Así es que, conclusión, al indagar respecto al origen e identidad de la eclesía, de la iglesia mencionada en el llamado Nuevo Testamento, es evidente que solo hay referencias a estas. O sea, Yeshua, Pablo, solamente hay referencias a estas, pero nunca se habla del origen. La razón es porque tenemos que ir atrás en el tiempo, al momento de la entrega de la Torah en Sinaí, para descubrir que allí nació la comunidad, la asamblea, la congregación de Israel en pacto. Así como ya dijimos, la eclesía del llamado Nuevo Testamento es una extensión de la eclesía del llamado Antiguo Testamento. Hay continuidad, no discontinuidad. La iglesia del Nuevo Testamento o la eclesía del Nuevo Testamento es la misma asamblea que estaba recibiendo la Torá en el monte Sinaí. Entonces, ya sabe a qué grupo pertenecemos. Usted y yo ahora. Todos los que nos acercamos a Dios por los méritos de Yeshua, el Mesías de Israel, nuestro Mesías, pasamos a pertenecer a la asamblea de Israel, a la eclesía. Pasamos a ser un grupo de personas en pacto, bajo pacto, a las que se nos ha confiado, a quienes se nos ha confiado las palabras de vida, la Torah, las instrucciones, para que sepamos cómo conducirnos en todos los negocios de la vida. ¿Ok? Y no solamente eso para conducirnos, ahora somos defensores y guardadores de la verdad. La eclesía, como dice en Timoteo, que es baluar, soporte y baluarte, que es columna y baluarte de la verdad. Muy bien, hasta aquí esta charla. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta aquí dejamos la grabación.